Vale. Efectivamente ha sido, o sea, el motivo ha sido la llegada de una masa de aire frío bastante fría, como he dicho, unido a que todavía han tenido temperaturas agradables, ese, digamos, calor que ayuda a que se desarrollen tormentas, un mar Mediterráneo todavía más o menos caliente, bueno, la orografía, efectivamente, bueno, diversos factores que han ayudado a que esa catástrofe ocurra y llegar a formas de predecir el tiempo a largo plazo, lo cual no pueden hacer los modelos meteorológicos. Son las cabañuelas. Pues las cabañuelas viene a ser un método que se basa en la observación. Un refrán que dice, dame dinero y poder y conóceme como soy. Jorge, mira, de verdad, o sea, tienes la fama, tú tienes la fama. Y realmente de verdad eres muy humilde, o sea que sigue así, Jorge, sigue así que llegarás muy lejos. Algo que me ha hecho, bueno, que sí me ha hecho que se me escuche mucho. ¿El qué concretamente? La meteorología tradicional, las que más catástrofe han creado. Como por ejemplo, ¿cuál? Pues como puede ser Filomena, como puede ser cuando han llegado fuertes tormentas al Mediterráneo. Más de el podcast Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y en este programa, pues nos llena de muchísima emoción porque vamos a estar entrevistando a una persona la cual ha revolucionado el mundo de la meteorología aquí en España. Él es Jorge Rey. Así que, Bueno, bienvenido, Jorge. Yo creo que la mayoría de personas, por no decir todo el mundo en España, sabe quién eres. Los que nos están viendo, porque nos estarán viendo también de otros países, como República Dominicana. Creo que tenemos gente también. ¿De dónde, Jordi? nuestra mayor audiencia está, bueno, España, pero en Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela, Argentina, o sea que realmente llegamos a un público bien alto y gracias a Dios pues vamos creciendo y cada vez se van sumando más países. Y claro, Jorge, Javi, hay que explicar que a quien que estamos entrevistando hoy es, o sea, por qué se ha hecho famoso y todo eso. Claro, claro, no, hablaremos de todo eso, pero lo que quiero que sepan la gente que no conocen a Jorge Rey, que tienen que conocerlo, porque esta persona es una persona que no por juventud, sino también por juventud, porque nos sorprende que de tan joven haya tenido este impacto tan grande, porque Jorge Rey tiene un gran impacto aquí en España, porque es parte de la vida de todos, porque es parte del tiempo y tiene muchos seguidores aquí. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Bueno, Jorge, pues yo me uno diríamos que la pregunta principal. ¿Quién es Jorge Rey? Ahí. Bueno, ¿Cómo llega a ser Jorge Rey? ¿Quién es Jorge Rey hoy en día? lo primero agradeceros, hombre, estar aquí con vosotros, tanto con Jordi como con Javier, el que se puso en contacto y al que conozco en persona, de hecho, es a Jordi, pero también un placer conocerte, Javier. Bueno, la verdad que Igualmente. estamos hoy aquí, claro, para hablar de temas de naturaleza, sobre todo referidos al clima, ¿no? A la meteorología, que es por lo que yo me he dado a conocer, a través de medios de comunicación, televisiones, etcétera. De hecho, por ejemplo, ahora este fin de semana tengo una aparición en Telecinco, por ejemplo, hablando de temas del tiempo, sobre todo por lo que está pasando de las danas y tal. Claro, ¿qué es lo que me dio esa cosa, ¿no? O eso especial que me ha hecho poderme dar a conocer, ¿no? Porque realmente, de hecho, yo me di a conocer cuando tenía más o menos unos 14 años, una cosa así. O sea, claro, por supuesto, no es que tuviera ninguna carrera de meteorología y trabajara en una televisión y ya por eso me diera a conocer, sino que yo empecé con una página web, ¿vale? Un blog. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de ello, hay algo que me ha hecho, bueno, que sí me ha hecho que se me escuche mucho. ¿El qué concretamente? La meteorología tradicional. La meteorología basada en conceptos ancestrales, en conceptos de la observación de la naturaleza, en conceptos del análisis bueno, analizar lo que es la atmósfera, los animales, los seres vivos, etcétera, incluso también, por ejemplo, la luna, o sea, no solo lo que hay en la Tierra, sino incluso también fuera, para de ahí sacar previsiones meteorológicas.
O sea que de ahí viene la cosa. ¿Por qué? Pues porque gracias a eso he conseguido hacer previsiones. Unas que son más sonadas, otras menos. ¿Las más sonadas cuáles son? Pues las más sonadas son las que más catástrofe han creado. Como por ejemplo, ¿cuál? Pues como puede ser Filomena, como puede ser cuando han llegado fuertes tormentas al Mediterráneo, o etcétera. Em, Tú sabes que una de las cosas por las cuales tú te has hecho famoso y te has, diríamos, enfrentado al resto de Sí, meteorólogos aquí en España es por ese sistema. Yo personalmente, y bueno, te lo pregunté fuera de cámara cuando te fui a visitar a tu ciudad con mi familia, que por cierto aprovecho para mandarle un beso a mi esposa, mi amor, te amo, que sé que no estás viendo. Eh, ¿Qué es el método de las cabañuelas? O sea, porque a cada rato yo aquí en España veo que sale, Jorge predice el tiempo con las cabañuelas dicen tal cosa, las sí. cabañuelas son tal cosa. Pero claro, tú dices, Mira, igual, igual te qué es sorprendo el si te método de digo las algo, cabañuelas? ¿eh? Fíjate porque el tema de las cabañuelas es conocido también en el continente americano, ¿eh? Incluso en algunos países muy, muy conocido. Eso fue, o llegó al continente americano cuando el Imperio Español, porque claro, la cultura, los conocimientos que aquí había, pues cuando el Imperio Español también se exportaban allí estas cosas. Y entre otras cosas, pues según qué países, pero hay en países donde las cabañuelas es algo muy, muy conocido. Sí que es verdad que efectivamente yo me daba a conocer por esta metodología tradicional y concretamente por métodos como el de las cabañuelas. Claro, ¿qué son las cabañuelas? Pues las cabañuelas viene a ser un método que se basa en la observación de un mes concreto. Normalmente lo que vas a encontrar en internet es que observas del 1 al 12 de agosto o del 1 al 24 de agosto. En otra web igual te dice, no, del 1 al 12 de enero. En otro sitio no, del 24 o 26 de diciembre a no sé qué otra fecha de enero. Bueno, es decir, concretos de unos meses concretos y en base a eso se supone que predices el tiempo a un año o tal. Claro, yo todo eso, porque en esto de la meteorología es verdad que no me inicié por esto de lo ancestral, yo me inicié sin más porque yo, bueno, soy del norte de España, ¿vale? Soy de Burgos y aquí nieva todos los años, entonces, bueno, pues me gusta mucho la nieve y yo siempre estaba ahí atento a ver cuándo va a nevar. Y digamos que el querer saber cuándo va a nevar, pues me inició en la meteorología y de ahí fui adentrándome en formas de predecir el tiempo hasta que conseguí llegar a formas de predecir el tiempo a largo plazo, lo cual no pueden hacer los modelos meteorológicos, pero sí que parece que por lo que había leído podían hacer metodologías o se podía hacer en base a conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces ahí es a donde voy, porque justamente de ahí empecé a leer sobre cabañuelas. Y como acabo de explicar, las formas de hacer las cabañuelas son las que podéis encontrar en internet. Yo de hecho las he probado, las he experimentado, etcétera. Justamente lo que he visto es que no son 100% fiables, o que por ejemplo solo me sirven para esta zona de donde yo vivo, no me sirve para extrapolarlo a Barcelona o a República Dominicana, claro. Entonces yo pensé, digo, claro, ¿cómo puedo crear un método que desde mi casa, gracias hoy a las nuevas tecnologías, pues que nos permiten estar muy en contacto con datos de todo el mundo, cómo puedo crear un método que me haga previsiones para pues, incluso todo el mundo, muy detalladas, a meses vista y detallándome todos los fenómenos como vayan a ocurrir? Entonces, yo desde hace ya varios años he desarrollado, en base a las cabañuelas, mi propio método para predecir así el tiempo y es lo que, bueno, pues poco a poco me ha dado a conocer. Y luego le he añadido otros métodos u otros análisis que hago de la naturaleza, como viene a ser observar hormigas, sí, observar aves como las grullas, observar peces, observar los seres vivos, la naturaleza, así también como los vientos y la atmósfera, claro. Bueno, gracias a eso es como hago yo previsiones a largo plazo. Claro, igual aquí es verdad que no respondo mucho a tu pregunta de cómo va el método de las cabañuelas de Jorge Rey. Claro, yo es algo que no cuento en profundidad, o al menos de momento, porque es un método que a día de hoy todavía pues sigo desarrollando y Bueno, todavía, bueno, tu secreto. claro, eso No, no, es pero, un método propio y bueno, no, estoy no, todavía y en ello. Sí. yo supongo que sí. Yo supongo que, claro, De Galicia que también lo están viendo. Y bueno, y mi esposa dice, qué bien, mi amiga Sí, Dianina es colombiana me ha dicho que en Colombia también utilizan el método de las cabañuelas. En Colombia del 1 al 12 de enero. claro, del 1 al efectivamente, 12 de como te enero en digo, pues 12 de enero. Nos comentaron que en los
campos de República Dominicana también los primeros días de enero. Ah, bueno, pues A mí me llama mucho la atención el método de las cabañuelas, la parte tradicional. Y yo quisiera, Jorge, que tú me explicara un poco qué, qué, no sé, qué señales de naturaleza tú consideras que son más importantes, o sea, para hacer pronósticos, o cuáles de las que tú más usas hoy en día. Pues mira, analizo todo. Es decir, analizo los océanos del mundo para hablar del fenómeno del niño y la niña. Analizo los movimientos migratorios de las aves. Analizo los comportamientos que tienen los peces marinos, los peces de la zona. Se ha visto, por ejemplo, recientemente con lo de la dana. Desde varias semanas antes incluso había un comportamiento extraño. También se ven las hormigas cuando hacen hormigueros grandes en la parte de fuera, ¿no? Estos montones de tierra que hacen, tal. Pues todo ese tipo de cosas son las que me paro a observar en la naturaleza, en los seres vivos. Y son una muestra de, claro, hay unas cosas que son una muestra de cómo ha venido el tiempo, por ejemplo, que los almendros florezcan pronto o tarde, pues es una consecuencia del tiempo que ha venido, pero para saber el tiempo que vendrá, que es lo que me interesa, me fijo en esos seres vivos que pues se adelantan se anticipan esos cambios de tiempo, pues con el fin de sobrevivir, claro. Por eso, por ejemplo, pues recientemente he hablado también de las grullas. Las grullas cuando llegan a España, bueno, son unas aves que vienen desde el continente europeo, desde zonas del norte y desde países nórdicos y claro, cuando viene el frío, el año pasado, por ejemplo, me tocó hablar de ello más o menos a principios de diciembre. Este año he hablado de ello a mediados de octubre. Es decir, una diferencia bastante importante. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el año pasado llegó el frío, pues muy tarde, en diciembre ya, y este año el frío ha llegado en octubre. Es decir, hemos visto efectivamente cómo, según las grullas, o vemos todos los años, pues según cuando vienen las grullas llega el frío y de hecho un mes después a que las grullas lleguen empezamos a ver máximas ya, o sea, un tiempo ya mucho más invernal, con algún temporal incluso invernal. Claro, todas estas cosas nos hacen prever el tiempo a largo plazo, lo cual los modelos meteorológicos no son capaces. ¿Por qué? Porque los modelos meteorológicos son capaces de predecir el tiempo a unos días, vamos a decir Exactamente. incluso a una semana, pero ya cuando nos vamos a una semana, previsiones son muy a tendencias y de hecho pueden cambiar una barbaridad. Desde ponerte que de aquí a 10 días va a nevar muchísimo, pero que va a nevar en las costas, por ejemplo, ¿no? A pasar a decirte que, bueno, casi que te puedes poner el bañador, ¿no? O sea, puede haber a veces cambios muy drásticos. Y luego hay muchos modelos también meteorológicos, claro, igual que hay métodos de las cabañuelas, yo tengo el mío, otro tendrá el suyo. Modelos meteorológicos también hay muchos. No tiene cada meteorólogo su modelo, porque para eso hay que pagar, y los modelos meteorológicos son máquinas, son Claro. computadoras muy grandes, pero sí que existen, pues por ejemplo, el GPS, llamado modelo americano, el ECMWF, el llamado modelo europeo, el ICON, el UCMO, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo qué sé, el AROME, podríamos dar ¿El muchos. icon es alemán? ¿El icon es alemán o no? El ICON es alemán, pues puede ser, Sí, el sí. ICON creo que es El alemán. arome, El AROME es ya, francés. el arome fue el que dijeron que fue el francés. Ese fue el que dijeron que predijo mejor lo que acabó sucediendo con la Dana de Sí, Valencia. pero ¿O también, me equivoco? sí, sí, o sea, es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, esto es Me suena, me como, suena. claro, acertó, como bien has dicho, Javier, pero tiene que acertar siempre. Me refiero que, por ejemplo, después de la Dana de Valencia hemos tenido otra que ha dejado inundaciones, por ejemplo, en Málaga o tal, aunque no han sido tan importantes, pero claro, eh, Sí, sí, no, no, no. Es una. Exacto. no, si lo digo más que nada porque efectivamente, por ejemplo, con la nueva Dana no ha acertado tan bien y sin embargo con esa Dana que tuvimos primera sí. Por eso hay modelos que a veces, como el Arome, que con ciertos fenómenos, pues de repente dice, oye, van a caer 400 litros. Ah, pues mira, ha acertado. Pero claro, tiene que acertar más veces, no solo una vez. De hecho, yo, por ejemplo, el modelo alemán que me has dicho es el alemán, ¿no? Sí, el Icon. Pues el Icon a mí personalmente me gusta mucho porque aunque a veces pueda no acertar al El 100% con icon. justo cómo va a ser, cómo va a llover o
la cantidad exacta, más o menos sí que te marca bastante precisión, incluso también el europeo, pero sobre todo diría que el Icon es bastante acertado, la verdad. Luego hay otros modelos que son más acertados para otras Es cosas. como más estable, es como más estable la predicción, ¿no? Sí, bueno, el Icon además ofrece Sí, pues ya. algo más detallado, ya digo, o sea, algo más en Jorge, detalle y tal. ¿por qué se cogen los meses de enero y agosto para observar las cabañuelas? Claro, aquí yo pongo aparte mi método, porque observar enero, u observar agosto, u observar del 1 al 12, como he dicho, eso lo podemos encontrar en internet y cada cual tendrá su forma de hacerlo. Yo personalmente he probado ese tipo de metodologías y no me van. No, o sea, no me funcionan para decir, oye, yo quiero predecir el tiempo para toda España, pues no puedo desde aquí. Yo quiero predecir con exactitud y al 100% para todas, pues lo que he visto es que no puedo. Entonces he dicho, bueno, pues voy a tratar de mejorar el método, voy a tratar de desarrollar un método basado en el concepto de las cabañuelas. Y de ahí ha surgido la cosa, ¿no? Por eso yo a día de hoy me dedico a informar sobre las previsiones meteorológicas a corto plazo en base a modelos meteorológicos. De ahí que, por ejemplo, pues este fin de vaya a estar en Telecinco o esté en diferentes programas o tal, informando sobre el tiempo, pero luego, al mismo tiempo, voy soltando previsiones. Previsiones basadas en observaciones de la naturaleza. Bueno, observamientos, como digo yo, de la naturaleza. Lo de observamientos lo digo porque no existe en la RAE, ¿vale? O sea, en el diccionario de la Real Academia Española no existe observamiento. ¿Por qué me gusta a mí esa palabra? O palabra, mejor dicho. Pues porque es una palabra que viene o que la vengo a usar como forma de definir que, pues, analiza la atmósfera sacando bueno, o lo que observe, sacando una hipótesis sobre su comportamiento, etcétera, 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 para sacar de ahí una previsión meteorológica. Entonces yo, haciendo observamientos de la naturaleza, saco previsiones de, oye, pues, de aquí a un mes, vete preparando el armario de invierno. Oye, este año en enero vete preparándote que en tu pueblo va a caer medio metro de nieve, ¿no? O sea, me dedico a hacer previsiones a largo plazo para, pues decir, oye, en enero, en Reyes va a hacer este tiempo. O del 10 al 15, este otro. O del 20 al 24 se impone el anticiclón. Venga, un tiempo más tranquilo y con heladas. Porque además va a haber heladas fuertes porque va a haber luna decreciente. La luna, por ejemplo, ya he dicho que lo que hay también fuera de la Tierra también lo analizo, no solo lo que hay dentro. O, por ejemplo, a finales de mes, ¿no? Va a haber una situación de levante porque el anticiclón, porque tal. Entonces, claro, al analizar y poder eh, saber el comportamiento de toda la atmósfera me permite saber el tiempo, no solo de España, bueno, no solo de Burgos, sino de España y de muchos más sitios, y al mismo tiempo pudiendo especificar mucho más. Y es lo que poco a poco voy tratando de, bueno, hacer un método más fiable, más al 100% y más detallado y más tal, poco a poco. Y la verdad que voy bastante contento. Dice Juanito, nuestro hermano Juanito, dice, buenas noches. Se tendrán que tener en cuenta todas las técnicas. Con más datos, más control. Álvaro, Jorge, tú me comentabas que tú seguías varias aplicaciones también, como para ver el tema de la meteorología del satélite y que había una que a ti te gustaba mucho. ¿Tú, en efecto, le das seguimiento a esa o tú te llevas más de la predicción que tú puedes hacer tú mismo por la naturaleza? Claro, yo también uso el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, es lo que digo, no lo dejo de lado, sobre todo a corto plazo, claro. De hecho, uso páginas como Claro. Ventusky, como Windy, como una también que me comentaste que yo también de hecho la conozco, que es esa de Zoom Earth. O sea, me relaciono con ello y también hablo de ello, ¿no? O sea, los modelos meteorológicos, pues, poder especificar a muy corto plazo, eso sí, pero poder especificar, oye, mañana va a llover sobre tales horas o va a llover tantos litros en tal zona del mundo, ¿no? Entonces, los modelos meteorológicos, por supuesto, tienen una gran utilidad y hay que saber sacarles provecho, así como trato de hacerlo también con otras cosas, como es la observación de la naturaleza, o el observamiento de la naturaleza, como diría. Recuerdo cuando fui a visitarte con mi familia, eh, tenías o ibas a algo de ayudar a algo de un pastor, me parece, corrígeme, correcto.
A ver, yo claro, vivo en un pueblo y estoy muy relacionado con la naturaleza, con el campo, con los animales. De hecho, entre otras cosas, lo que me ha metido en la meteorología no es solo que me gusta la nieve mucho, sino que también me gusta, claro, desde pequeño, pues el campo, salir a tal. Y justamente el relacionarme con uno de los pastores de mi pueblo, pues me ha llevado mucho a estar en contacto con los animales, con la naturaleza y tal. Y de ahí que me guste tanto, ¿no? Este sector del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que luego además el pastor, pues de toda la vida, él también de sus ancestros, pues escuchaba, ¿no? Oye, que hay nieblas allá al fondo, tal, y estos vientos y no sé qué, etcétera, 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 pues lo cual significa eso, ¿no? Que vienen lluvias o lo que sea. A mí me apasiona mucho el tema, la verdad. Me Es, apasiona mucho el tema. es un mundo. Y ahora vamos a hacerte la pregunta más importante de cuando que te la hice cuando te conocí. Jorge, tú con 14 años te enfrentaste a España, a algo que venía a Madrid, algo que no era común y era pues imaginable, que fue la Filomena del 2021. Eh, Mira, te comentan, esta seguidora que ya es de Canadá, la conozco, casi que te mando un saludo muy grande. Dice, si le gusta la nieve, que venga a Montreal, Canadá, que aquí los recibimos. Bueno, ahí sí hay nieve de verdad. La nieve viven fuera de España y que no sepan lo que pasó. Resulta que con solo 14 años de edad, Jorge Rey se enfrentó a toda España cuando predijo la Filomena. Filomena fue una temporal de nieve súper peligroso que llegó a Madrid y paralizó Madrid. Y fue hasta tal punto de que la nevada fue tan grande que en las calles de Madrid se esquiaba, se hacía snowboard. Y esa es la parte bonita. La parte realmente peligrosa y triste fue todas las personas que se congelaron del frío en las carreteras. Mira que tú ibas en tu coche, en tu autopista y te cayó la nieve y tú no podías seguir avanzando porque tenías la nieve hasta la rodilla, pero tampoco podías salir del coche e irte a caminar a la ciudad porque no tenías ropa de nieve y te congelaba. La gente puso su calefacción ahí y mira, puso su calefacción ahí y claro, entonces que se acabó la gasolina o el combustible de su Claro. coche No, es que y normal. fue muy fuerte, Javi. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Qué sucede? Que, mira, por ejemplo, donde yo vivo aquí no cae nieve, pero hubo una nevada fuerte aquí, pero una nevada histórica porque no cae. Y fue en el 2009, si no me equivoco. Pues, ¿qué pasa? En un sitio donde no cae nieve, cuando caen 10 centímetros de nieve, es el caos. En sitio donde cae nieve, 10 centímetros, o sea, pueden caer 3 metros de nieve porque la gente está acostumbrada, hay mecanismo de limpieza, ya tienen las estructuras para combatir la nieve. Pero cuando no cae nieve, caen 10 centímetros, 20 centímetros de nieve y es ya emergencia nacional. Y ese es el problema más grande de, de cuando la gente habla de esas nevadas, hay que tomar en cuenta dónde caen. Y que la gente donde cae, pues no están acostumbradas a recibirla. Y claro, es normal. No tienes infraestructura para abrir carreteras, para la sal en las carreteras. Terrible. Quiero saber cómo viviste ese, porque yo creo que lo de Filomena fue un punto, tú me dirás, si no fue un punto de inflexión quizá en tu eh, Sí, como sí. Jorge Rey de cara al público de España. A nosotros nos gustaría saber cómo viviste ese proceso. No, 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 a ver, está claro que fue un punto de inflexión. De hecho, al fin y al cabo, claro, pasé de no ser prácticamente conocido, ¿no? O sea, al fin y al cabo mi blog, mis vídeos, ¿tenían visitas? Sí, pero claro, pues a mí me seguía bueno, muy poca gente. Y a partir, también en parte a partir de ese momento, pues claro, salí en todos los medios nacionales, entrevistas por todos los lados, ¿no? Y fue también en parte ¿no?
un barullo de correos, de mensajes, de quiero entrevistarte, quiero hablar contigo, quiero no sé qué. Yo la verdad que, como también me gusta a veces alejarme un poco de las redes sociales, de tal, y salir ahí al campo, hacer mis cosas y olvidarme de todo, pues más o menos al final estás tranquilo, ¿no? Pero claro, estás ahí en todos los medios y tal, claro, con su parte buena y con su parte mala. No todo tiene su cosa buena, ni tampoco todo tiene su cosa Desde mala, ¿no? luego. Pero claro, Y entonces hablábamos antes de que tú entraras, como comentaba, tengo muchos seguidores de aquí de España, pero mi fuerte es en América. Y estaba contando que de lo que Javi te hablaba ahora, de lo que es la Filomena. Filomena que fue lo que te puso al mundo. Y sí, explicaba que fue una tormenta de nieve que llegó a Madrid en sí, 2021, donde la gente se congeló, donde se esquiaba y se hacía snowboard en calles de Madrid. Entonces, o sea, fue una catástrofe realmente natural lo que sucedió en Madrid en enero del 2021. Entonces la pregunta es, Jorge, cuando tú te enfrentas al mundo así, o sea, tú te levantas una mañana y tú dices, voy a soltar esta bomba, porque es una bomba. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Cuando tú, Jorge, dijiste tú mismo en el campo, hey, mira lo que viene a Madrid. O sea, ¿cómo fue eso? a ver, claro, cuando tú anuncias esto no dices que viene una Filomena, ¿no? Porque efectivamente no llegas a tanto, es decir, sea hasta el nombre de la, no. Igual que voy informando de todos los fenómenos, pues oye, viene un anticiclón, viene buen tiempo, viene tal, o en el sur va a llover mucho, o en el este, o tal. Pues se veía efectivamente una borrasca, la llegada de humedad desde zonas del Atlántico e incluso un poco baja. Bueno, y es que realmente fue una borrasca que vino desde Canarias y, bueno, al mismo tiempo un anticiclón que favorecía a que se mantuviera aire frío en la península ibérica. Entonces, ese aire frío que había, añadido a la llegada de humedad, provocó esa tormenta de nieve, ¿no? En áreas del centro de España. Bueno, una situación que, bueno, es verdad que dejó muchos problemas, no dejó tampoco, o sea, no fue una bestialidad como ha podido ser la Dana, porque la Dana son riadas, agua, 2 metros de agua, incluso más, a toda velocidad. Entonces, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que, de hecho, ahora que, por ejemplo, hay tanta polémica, ¿no? Por lo de la Dana, porque si es responsable uno, porque si es el otro, porque si no sé qué. Realmente vimos con Filomena, así como hemos visto con la Dana, y como se ve con muchos otros fenómenos, pero que pasan más desapercibido por no ser tan llamativos o por no aparecer en lugares tan importantes o en muchos puntos. En Ujú. general, lo que se ve, lo que se lleva viendo de aquí a unos años, desde muchos años, es efectivamente una falta de protocolos, de preaviso, de prealerta, para que la gente pues realmente esté avisada como debe, ¿no? O sea, claro, si viene una dana con 400 litros de lluvia, si viene, yo qué sé, una nevada de medio metro, pues que luego igual acaba siendo menos de medio metro, mejor. Pues igual no hay tantos problemas, mejor, ¿no? O que al final la riada no es para tanto, pues mejor. En vez de igual morir 200 personas, igual no muere ninguna. Oye, mejor, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que independientemente de ello, lo que está claro es que falta ese preaviso, esa prealerta. Y de hecho, claro, para anunciar estos fenómenos, no solo me baso en metodologías ancestrales, que se basan en metodologías ancestrales, los métodos que uso, sino que también luego, según nos acercamos a esos fenómenos, voy usando los modelos para concretar, para detallar sobre esos fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, algo tan reciente como ha sido la Dana, pues ese fenómeno, desde una semana antes incluso, pues ya lo iba especificando, ¿no? En base a los modelos. Oye, pues van a caer en estos puntos de España incluso más de 300 litros, ¿no? O sea, se empezaba ya a ver desde hace una semana de antes cómo venía una situación bastante intensa, fuerte, ¿no? Oye, Jorge, yo tengo una pregunta. Sabemos que la incertidumbre de una predicción es mayor Sí, mientras más tiempo, ¿no? Eso es sí. normal. Y que todas se van haciendo más exactas mientras menos tiempo. Hay un punto, por ejemplo, 2 días antes, ¿tú crees que los modelos coinciden más o menos entre ellos?
un poco? Pues ¿O todavía hay diferencias súper hay grandes? bastantes, sí. Mira, la verdad que hay bastantes, porque yo, por ejemplo, aquí en donde vivo, he llegado a ver, he llegado a ver incluso a 2 días, sí, o sea, a 48 horas de que pasara un fenómeno que los modelos meteorológicos decían que iba a pasar, pues a 48 horas de tal fenómeno, he visto como los modelos ahí decían, oye, que va a venir, que va a venir, que va a venir. Justo 24 horas antes de ese fenómeno que se supone que iba a venir, de repente deja de existir. O sea, por ejemplo, yo este pasado invierno vi, oye, va a caer medio metro. Oye, que llevan los modelos diciendo eso una semana. Oye, que estamos a 48 horas y los modelos siguen insistiendo. Y de repente, un día antes, 24 horas antes, sí, más o menos por ahí, de repente nada. Se convierte en nada. O sea, es decir, vemos como los modelos, incluso a muy corto plazo, son capaces de, bueno, pues de hacer previsiones fiables todavía al 100%. Y además, claro, cuando hacemos previsiones, los que estamos en este mundo de la meteorología, siempre miramos muchos tipos de modelos, no nos fiamos solo a veces de uno. De hecho, ¿por qué? Porque al fin y al cabo cada uno da unas tendencias que aunque más o menos puedan tener similitudes entre unos u otros, más o menos, pues así también pues te haces una idea, oye, pues sí que los modelos tienen esta idea, tal, entonces pues te puedes asegurar más de que tal fenómeno posible pueda pasar. Claro, aquí entra, por ejemplo, el modelo alemán, el modelo ICON, ¿vale? Es un modelo que si tú lo comparas con los demás, a la hora de llover, de oye, mañana o hoy o pasado, pues es el más acertado, la verdad. Y sí, o sea, siempre más o menos suelen coincidir todos, pero con sus diferencias, ¿no? Algunos dicen, no, pues va a llover un poco más al sur, ¿no? Y otros, no, más al norte. Bueno, pues el ICON en ese sentido es el más, pienso yo, de una forma generalizada, el más mejor. Y luego es verdad que, eh, bueno, como tendencias, pues sí que es verdad que cuando empezamos a alejarnos a unos 5 días, ahí empezamos ya a ver muchas cosas diferentes. O sea, el europeo y el americano, por ejemplo, pueden estar poniendo cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, aquí ya es que dices, claro, si tú ves los modelos y ves que cada uno pone una cosa diferente, dices, ¿y yo ahora de qué me fío? Pues realmente es muy difícil saber de qué fiarte, ¿no? Sí que es verdad que si tú aplicas conocimiento propio que sepas de meteorología, pues más o menos puedes ir haciéndote ideas. Y luego es verdad que puedes fiarte como tendencias mucho del modelo, a mí me gusta el modelo UCMO, que es el modelo de Reino Unido, y podría decir incluso el americano, pero bueno, la verdad que como ya digo, al final los modelos meteorológicos están hechos para pocos días. La verdad es que es increíble la incertidumbre que hay, Jorge, y lo difícil que una persona del tiempo como tú, porque hay un montón de modelos y dicen cosas diferentes, y tú tienes que elegir qué decir, ¿no? O sea, entonces no es fácil, no es fácil porque incluso viendo los mejores modelos y o sea, todo puede fallar. Es una incertidumbre muy grande todavía, ¿no? Es lo que veo. Sí, no, claro, es una incertidumbre que pues, además siempre nos tiene un poco en vilo, ¿no? A los que seguimos, yo, a ver, yo personalmente no es que esté ahí todos los días y todas horas mirando modelos meteorológicos, pero es verdad que para ciertas situaciones, pues a veces, pues tienes que echarle ya un poco más intuición, ¿no? A veces propia. Vamos, Eh, intuición, cuando digo intuición me refiero a, en base a lo que sabes de meteorología, pues decir, oye, pues esto tiene probabilidad o no tiene probabilidad, ¿no? Claro. ¿No? La intuición que va tomando todo tu conocimiento y tu experiencia, claro. Es una intuición, pero educada. bueno, y María dice, en Dominicana sabemos muy bien lo que son los cambios en el clima, sobre todo en la temporada ciclónica, que va desde junio a septiembre. Yo creo que aquí en España tendremos que empezar a educar a la población para las catástrofes naturales que pueden venir por el cambio climático. Aquí, gracias a Dios, no hay por ahora mucho caos. De hecho, nada,
comentan, aquí el cambio climático ya está afectando, aquí parece verano, debería ya haber nieve, pero nada, madre mía, los monterrealeses desesperados por ver la nieve para irse a esquiar. Mira, Jorge, yo le comentaba, yo hablaba con Javier Bastán y en nuestro podcast a varios testimonios de supervivientes, bueno, sigue supervivientes, suena muy grave, pero bueno, sí, del apocalipsis de la Dana en Valencia, de dominicanos. Y yo le decía a Javier Bastán, yo le decía, Javier, pero mira el caos que se armó con esta Dana. Y eso, que fue lluvia, porque si llegase como en nuestro país, que es la misma cantidad de agua, pero con viento de 200, 250, 300 kilómetros por hora, es que parece que se desaparece del mapa. Y corroboro lo que dice María, o sea, realmente el tiempo está cambiando y cada vez peor. Y digo, gracias a Dios que una dana es una dana y no un huracán. O sea, yo entiendo que un huracán todavía es mucho peor, Jorge. Lo que veo, o sea, yo creo que hay poca preparación en ese caso, pero, No, pero bueno, no sí, sé, a ver, está claro que un huracán, claro que es mucho peor que una dana. A ver, el tema está en que lo que ocurrió en Valencia fue una riada. O sea, llovió mucho en las montañas y bueno, la razón de la dana fue que llegó aire frío, bastante frío, en la capa alta de la atmósfera, en un momento, a la zona del Mediterráneo, en un momento en el que, bueno, la zona del levante de España, el Mediterráneo, pues Valencia, por ejemplo, todavía había estado sufriendo temperaturas agradables. Esa energía, gracias a ese calor, hay una energía en la atmósfera y al venir esa inestabilidad con esa masa de aire frío tan fría que vino quizá un poco anormal porque, bueno, normalmente quizá no vengan tan frías las masas en octubre. Pero bueno, el caso es que, bueno, se dieron unos factores que permitieron que en las zonas de montaña lloviera muchísimo, incluso más de 400 litros en algunos puntos, en cuestión de horas. Y claro, mucho, ¿ven? los barrancos bajaron a tope de agua, ¿no? De hecho, me acuerdo, yo tengo un amigo al lado de una de bueno, al lado de uno de los barrancos. Y él, por ejemplo, en su pueblo tuvieron la suerte de que no les ha pasado nada por cómo está construido, o se quedaron vamos, de hecho yo, por ejemplo, con él no supe nada de él hasta pasado más de un día, incluso dos. Y él me llegó a enseñar unas imágenes de un río de ahí de su pueblo que en la riada había crecido 15 metros, 15 metros el nivel Bueno, de hecho, es que me enseñó ¡Buah! cómo el río tenía un puente romano, de hecho, si no me confundo, era romano, y medía 15 metros, ¿no? Y justamente estaba sobrepasándolo, ¿no? Lo que es el río. Entonces, pues ya digo que llovió muchísimo y claro, toda esa agua unida a todo el lodo, todos los ríos sucios, sin limpiar, pantanos que ahora que se tiran de esto para lo que son pequeños pantanos y tal, para hacer que el agua pues se estanque más y no baje tan, pues como también se han quitado bastantes y más de 100 de hecho, yo creo que por la zona de Valencia. Y bueno, pues claro, por ejemplo, es verdad que hay un pantano en Valencia, el grande, que ese por supuesto no se va a tirar ni nada, pero es verdad que ese estaba muy vacío y después de las lluvias ha llegado al 100%. De hecho, gracias a ese pantano, Valencia Increíble. no está debajo del agua por completo. Pero bueno, aún así, por supuesto, Claro, o sea, falta. absorbió mucha agua ese pantano. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Claro, efectivamente. De hecho, bueno, gracias a verlo. En definitiva, lo que vemos es que efectivamente faltaba prevención, porque el pantano, de hecho, se estaba viendo desde perfectamente incluso las 6 de la tarde, cómo estaba empezando a subir demasiado rápido. La primera alarma de protección civil fue pasadas las 8 de la tarde,
Por tanto, faltó prevención por todos los lados, faltó precaución, faltó de todo por parte de todas las administraciones. Pero luego también, ¿qué es lo que pasa? Que estas danas, pues claro, siempre van a dejar algunos daños, eso es inevitable, pero bueno, siempre se pueden intentar minimizar, que yo creo que es lo que ha faltado. Y luego, por otra parte, es verdad que estos fenómenos, pues, no ocurren todos los años, pero cada ciertos años ocurren. De hecho, tengo un registro desde 1300 con todos los fenómenos de este calibre que han ocurrido allí en Valencia, ¿no? O sea, me refiero que esto no es algo nuevo, no ocurre todos los años, ni... 1300. Sí, sí, yo tengo registros desde 1300 eh, con todos los años en los que han ocurrido riadas importantes allí en esa zona. Bueno, en principio, Jorge, no. ¿desde cuándo se miden pluviometrías? O sea, ¿cómo se medían antes? ¿Tenía alguna manera de medir o desde cuándo tenemos datos de cosas Lo que, así? lo que medían no era exactamente la pluviometría, porque claro, el pluviómetro yo creo que en 1300 todavía no es, vamos, 1300 no estaba inventado, pero me refiero, ahora no me acuerdo en qué año se inventó exactamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que medían? Pues a ver, esos registros lo que vienen a decirte son las riadas, ¿no? Pues los años en los que hubo muy fuertes riadas, ¿no? En otros puntos de Exacto. España, por ejemplo, como puede ser en las Islas Canarias, hay registros de riadas y de no hace tampoco tanto, ¿eh? De alturas de agua de incluso 3 o 4 metros por caídas de precipitación de 1000 litros hace igual unos 100 años o ¡Wow! así. O sea, me refiero que en España y en otros puntos del mundo ocurren también fenómenos así, pero ocurren cada muchos años, ¿no? Y ya está, sin Sí, más. O sea, ocurren porque ocurren. O sea, igual que a veces nieva mucho, hay una sequía muy fuerte o tal. O sea, el clima es así, me refiero que no podemos esperar que sea solo buen tiempo con temperaturas de 19 grados todos los días y ya. No. Entonces, Claro, sí. claro, no normal. el clima cambia y tiene ciclos y ya está. Jorge, ¿y tú dirías, o sea, hablando de la estadística, que estás hablando, que es una estadística, yo sé que la estadística estudia la probabilidad Sí. de que estos sucesos vuelvan, ¿no? La recurrencia. Y sé que hablan de un T100 y o sea, a 100 años, y es diferente, T500 y todo esto. ¿Tú crees que realmente esa estadística puede estar variando bastante ahora? ¿O tú crees que el tema del cambio global que estamos viviendo en las últimas decenios, tú crees que varía mucho lo que sería, lo que teníamos como la estadística que teníamos como de antes, que parece que era más estable antes, o no lo sé, o me da la impresión a mí que el tiempo era un poco más estable en los últimos decenios, o los últimos 100 años, con relación como a los últimos 20, 30 años, o no sé. ¿Tú qué opinas Bueno, de eso? realmente el clima lleva cambiando durante miles y miles de años, ¿vale? Es verdad que llevamos analizando datos de una forma bastante concreta desde hace no muchos. De hecho, por ejemplo, los datos de pluviometría, como decía María, desde 1662, que fue cuando se inventó, pues es cuando más o Buen menos dato, hemos buen empezado a dato. tener claro, por supuesto en 1300 todavía no estaba inventado, ¿no? Igual que eh, el termómetro, el anemómetro, la veleta, etcétera, 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 son inventos que más o menos vamos a decir son recientes. O sea, por ejemplo, el pluviómetro, 1662, no fue ayer, pero bueno, que tampoco está tan lejos. Entonces, no tenemos datos desde hace muchos cientos de años. Sí que es verdad que gracias a las capas o sea, pues por ejemplo en Groenlandia o tal, el hielo lo podemos examinar y decir que pues, la temperatura ha ido variando, o que el CO2 o que no sé qué compuesto, que bla, 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 ha ido evolucionando en esa parte de la Tierra. Más o menos, pues se supone que también se estima que a un nivel global es así como va variando, por ejemplo, la temperatura, pero vamos, que hay formas de poder, digamos, recuperar datos de hace millones de años incluso, pero detallar, o sea, pero los datos que tenemos ahora hoy mismo, para ciertas cosas son un poco escasos, ¿no? Mira, el clima tiene ciclos, ¿no? Ahora mismo, desde la pequeña edad de hielo, pues estamos en un, bueno, en un ascenso de las temperaturas. Llevamos ya muchas decenas de años
desde 1850 más o menos, así, desde que terminó lo que es el mínimo de Maunder, pues en un ascenso de temperaturas y pues en ello estamos. Es verdad que lo que se dice es que ahora el humano está ayudando a que eso se acelere o tal. Lo que pasa es que, claro, para poder decir algo al 100%, pues nos faltan datos, ¿no? Y poder asegurar algo, bueno, yo no acabo de decir ni una cosa ni otra a veces porque para ciertas cosas pues es muy... Es, O sea, por ejemplo, el CO2, o sea, se supone que es por el CO2, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el CO2, si nos ponemos a hablar de ello, podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, el CO2 solo supone un 0,04% de la atmósfera. Lo que pasa que dicen que es que eso absorbe mucha radiación solar y ayuda al efecto invernadero, en definitiva, porque digamos que pues, el efecto invernadero, ¿no? Bloquea que luego también esa radiación del sol pues vuelva a salir. Entonces, bueno, claro, al fin y al cabo a veces también hablamos de tantos supuestos que por eso digo que pues no acabo a veces de ver que al 100% se puede decir una cosa o la otra, ¿no? No obstante, mm, independientemente es de que todo la ello, comunidad científica está totalmente dividida en ese tema. sí, bueno, a ver, lo que te van a decir desde de los organismos oficiales es que la comunidad científica te dice que el cambio climático existe y luego si tú te vas a los científicos, pues encuentras ahí, o sea, si tú te vas luego al mundo real, pues encuentras de todo, gente que está de acuerdo, gente que no, gente que te dice que hay mucho sensacionalismo, gente de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que sí que incido es que hay un problema medioambiental que hay que solucionar, pero a nivel, pues, medioambiental, problemas medioambientales, ¿no? O sea, yo no hablo de una emergencia climática, ni tampoco emergencia medioambiental, porque no es que nos vamos a morir mañana por lo que está pasando, sí cosas que hay que seguir solucionando y desarrollando, como ya parece, pues bueno, como ya se va haciendo poco a poco, pero bueno, cosas que han de ser aún mejoradas. Y es que el cambio de clima, ya digo que hay otras cosas que se les atribuye mucha más influencia, como puede ser el sol y tal. El sol, por ejemplo, tiene una capacidad altísima de influencia sobre la Tierra. Ahí se habla de las manchas solares, de la actividad solar, etcétera. Por ejemplo, cuando tú ves gráficas, lo que se puede ver es que la actividad solar se relaciona muy bien con los ascensos y descensos de las temperaturas en la Tierra. Sin embargo, lo que parece ser es que el CO2, o sea, esto te habla a miles de años, ¿eh? Y a miles de años, al mismo tiempo, lo que se ve es que el CO2 parece ser que tiene una mejor relación con las temperaturas en el sentido de que las temperaturas, según suben o bajan, lo hacen así, lo hace así el CO2 de la Tierra, ¿no? O sea, eh, al final, pues, claro, eh, que el CO2 sea la raíz de que ahora la temperatura esté subiendo, pues no lo acabo de ver claro, ¿no? O sea, al final, esto, pues claro, cuando pasen 100 años, 200 y más, pues quizás se puedan sacar mejores conclusiones, ¿no? Ya con tantos datos que se supone que podremos manejar. Jorge, te tengo dos preguntas que nos hacen. Primera pregunta es mi amiga Ana de Galicia. Es gallega como mi esposa, es gallega, Ana. Van a responder tu pregunta. Mira, Jorge, dice, estudios de atribución dicen que el cambio climático no ha sido el motivo principal de la dana, sino una confluencia de condiciones de vientos, temperatura, orografía. ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo que se supone Pero ya que... opina de la dana en como fenómeno o de una dana en particular, Imagino que se que no me refiere quedó a la de claro. Valencia Sí, de sí, ahora. vamos a A ver, la de lo de Valencia. Valencia efectivamente ha sido, o sea, el motivo ha sido la llegada de una masa de aire frío bastante fría, como he dicho, unido a que todavía han tenido temperaturas agradables, ese, digamos, calor que ayuda a que se desarrollen tormentas, un mar Mediterráneo todavía más o menos caliente, bueno, la orografía, efectivamente, bueno, diversos factores que han ayudado a que esa catástrofe ocurra. El cambio climático, lo que se supone es que está ayudando a que las temperaturas cada vez sean más altas y, por tanto, a que las tormentas puedan ser más fuertes. ¿Está detrás el cambio climático? ¿No está detrás el cambio climático? Pues claro, aquí lo que hay que ver es que, claro, la temperatura
desde hace muchos años se está subiendo y sí que puede tener un impacto el cambio climático, independientemente de que esté provocado o no por el hombre. La temperatura está subiendo a nivel global, por tanto, sí que puede ayudar a que haya más tormentas y tal, incluso puedan ser más fuertes, pero claro, aquí hay que irse al final a gráficas, a datos. Y es que, por ejemplo, los huracanes o tormentas tropicales a nivel mundial, lo que se ve es que desde hace, pues ahora mismo la verdad que como más pregunto, pues no lo tengo preparado, pero recuerdo que desde hace seguramente 50, 60 años más o menos. O sea, desde hace unos cuantos años por lo menos, desde hace ya algunas decenas de años, se ve como no hay variación en el número de ciclones tropicales, de huracanes y tal. O sea, no es que se vea una tendencia a que haya más, ¿no? O sea, entonces, de momento, vemos Jorge, que no hay más, pero sí son más fuertes, ¿eh? Es verdad que no hay más, pero son más fuertes. Sí, estadísticamente, Jordi, somos fuertes. No lo sé. Oye, pero mira los últimos que, por ejemplo, Jorge, los últimos que han pasado por Estados Unidos abarcan, por ejemplo, la Florida entera. Sí es cierto lo que tú dices, que no hay más, pero son, o sea, unos monstruos. ¡Wow! bueno, la verdad que ahí no me atrevería ahora mismo a decirte al 100% nada. Yo personalmente, bueno, personalmente, aunque no me atrevo a decirte, creo que no es que haya demasiada diferencia. Quizá puede ser que puedan ser algo más frecuentemente fuertes que antes. Ok, Pues a ver, no lo sé, puede ser que sí. De todas formas, no hablamos de tendencias demasiado fuertes o exponenciales. O sea, de hecho, Exacto. de hecho yo creo que no hay diferencia tampoco en eso, pero bueno, como no venía a abrir para hablar de cambio climático, pues tampoco tengo aquí los datos. claro, Eh, claro. n- en ese concreto aspecto que te he dicho, no se ve que haya más. Que las temperaturas suben sí que puede ayudar a que puedan llegar a ser más fuertes, pero a lo que voy es que lo que ha subido la temperatura, eh, por ese mismo motivo, y entre otros datos que podemos observar, en principio lo que se ve es que de hecho lo que de momento ha subido la temperatura en los últimos 50, 60 años, parece ser Sí. que tampoco es demasiado como para producir cambios demasiado bruscos o drásticos, ¿no? De hecho, mira, esto del CO2 también alguno incluso me ha planteado alguna paradoja o alguna situación de decir, oye, piensa esto, a ver. Por ejemplo, alguno me decía, en China, tú vas allí, bueno, no solo una ciudad, sino allí grandes extensiones y kilómetros de ciudades y poblados están en una nube de CO2, en una, que parece Sí, que estuvieran entre niebla, ¿no? sí, Pues claro, justamente lo que se supone es que si el CO2 provoca o ayuda, ¿no?, al calentamiento global, pues que en esas ciudades y poblados, que no solo es una ciudad, son muchos kilómetros sí, de claro. espacio, estén en esas nieblas, se supone que en esas zonas la temperatura debería de poder subir mucho, o sea, se debería de notar algo especial, algo, porque el CO2 absorbería mucho esa radiación. Por otra parte, hay Por otros que efecto dicen, invernadero, tú dices. claro, pero luego no se ve mucha, pero allí no se ve nada especial o nada. Claro, otros dicen, no, bueno, es que el albedo, esa niebla ayuda a que se reboten, entonces no. O sea, realmente al final, en conclusión, lo que se ve es que hay tantos supuestos que decir algo al final es casi que por decir, porque confirmar algo al 100%, pues como digo, no tenemos datos de sobra. O sea, al final, tú que por ejemplo me has comentado, ¿no?, que haces matemáticas o como me has dicho, temas de probabilidad o... Sí, cuando se hacen Claro, claro, no, pero cuando me hablamos de refiero la que tú que haces probabilidad, sí. matemáticas, ¿no? Pues claro, efectivamente, cuantos más datos tienes, más, por ejemplo, más puedes confiar en una probabilidad o en un intervalo o en un tal, ¿no? Desde luego, Entonces, claro, claro, si claro, tenemos pocos datos, pues sí, algo podemos hacer, pero son pocos. sí, Jorge, claro. tengo otra pregunta que nos hacen.
primero te hago un comentario que me hicieron y luego una pregunta de María. El comentario dice, desde Canadá, dice, hay personas que no entienden qué es calentamiento, los glaciares se derriten, la humedad sube la atmósfera, igual a desequilibrio del aire. Humedad, un cóctel perfecto para provocar todo tipo de desastres. Y luego sigo con la pregunta, Jorge, que hizo María, y es la siguiente. Dice, si en Valencia ya han pasado más veces, ¿no se debería hacer cambios en la ciudad para evitar esta catástrofe? Aunque pase cada 30 años, es una tarea pendiente. Pues la verdad que algunas de las riadas importantes que ha habido así recientes fueron, por ejemplo, en la época de Franco, ¿vale? Cuando aquí estaba pues la dictadura de Franco. Y en esa Sí. época ya había cámaras, ya había, o sea, y hay vídeos incluso de esas riadas, ¿no? Pues sí, se podrían llevar a Valencia a otro lado, ¿no? Pero, a ver, Valencia, mm, todo Valencia, la verdad que es una zona inundable. O sea, de hecho, por lo que he oído, Valencia se ha creado en base al lodo que ha bajado de las montañas. O sea, realmente Valencia es No un sitio que sabía, se ha no creado en sabía. base. Ujú. Claro, entonces, Sí, Valencia es un sí, sitio inundable y se la podrían llevar a otro lado. Sí, podrían construir mejor, podrían tener mejores ideas para hacer que cuando bajen riadas, pues bajen de una forma más proporcional, o podrían crear mil historias. La cosa es que, pues, durante estos últimos 30, 50 años, pues, pues no ha preocupado esto, la verdad. Claro. Como viene el lobo, hasta que viene el lobo. Mira, otra pregunta, Jorge. No, bueno, Ana, me refiero, y eso ajá, que se sabía, porque por ejemplo, los bomberos, los agricultores también, por ejemplo, hablaban mucho de la importancia de limpiar los cauces, de limpiar tal, y sin embargo es algo que incluso hay gente que por limpiarlos les han multado, ¿no? Por tanto, vemos como por todos lados es como algo que no importaba, que no tal, y efectivamente, claro, hasta que viene el lobo y nos pille, y entonces diremos, oye, pues sí. igual hay que hacer algo, ¿no? A buenas horas. Yo lo que veo que también son varias, siempre cuando hay una catástrofe de cualquier magnitud, nunca es una cosa o la otra, siempre es un alineamiento bien, de fallos a diferentes niveles. O sea, por un lado viene un fenómeno y muy grande, pero por otro lado quizá hay una parte de obras que no se han hecho en el tiempo, luego eso luego se suma con que entonces no hubo prevención, entonces no hubo alerta tampoco. A eso se suma que las riadas bajaron, que fueron riadas, entonces fue muy rápido. Entonces no era algo como que la gente veía subiendo el agua poco a poco. Todo se suma. Entonces todo el mundo bajó a la hora que fue también, que fue a la hora en que la gente llegaba del trabajo. Luego todo el mundo bajó a buscar los coches abajo. Es como una tormenta perfecta, ¿no? No podemos decir que fue una sola cosa. Por lo menos yo lo veo así. mira, Jorge. eh, Ana dice, has comentado que el sol puede influir en el clima. ¿Hay correlación entre los ciclos de mayor actividad solar que se producen cada 11 años, aproximadamente como el actual, y los fenómenos meteorológicos? Sí que hay correlación con el tema de movimientos de temperaturas, ¿no? Pero sobre todo esto se analiza en un largo plazo, ¿no? O sea, no nos podemos centrar solo en lo que ha pasado en los últimos 30 años, porque a largo plazo vemos como eso sí que se correlaciona mucho, pero claro, no es que vaya la línea solapada, la de la actividad solar y la de la... Por eso, si tú te metes, tú imagínate que esta línea de tiempo son 1 millón de años. Claro, si tú te metes en este cachito, pues seguramente veas sitios donde incluso hay cierta diferencia, incluso que dices, joder, aquí porque hay igual una diferencia más. Claro, ¿por qué? Porque a, a- a corto plazo influyen a veces cosas, fenómenos, cosas de la Tierra, el magnetismo u otras cosas que pueden influir en el clima. Yo, por ejemplo, a corto plazo, pues claro, es el mismo magnetismo de la Tierra, claro, sí, ¿por qué no? O sea, también influye. Entonces, pero por supuesto que hay una correlación, así se ven los datos, vamos, no es que lo vea yo, o sea, así lo dicen los datos. Y esto, de hecho, se empezó a ver ya desde hace bastantes años. O sea, por ejemplo, en la época
de la glaciación, vamos, del mínimo de Maunder, por el 1700 más o menos. Ahí hubo unos cuantos años en los que, por ejemplo, las manchas del sol, que se dice, desaparecieron, no había manchas solares, el sol tenía poca actividad, y así los empezaron a observar algunos astrónomos. De hecho, hay registros de ello. El sol es algo que desde hace ya muchos años se ve cómo influye en la Tierra, ¿sí? Sí, yo quería simplemente preguntarte, Jorge, porque sé que has estado recientemente en Paiporta, en Valencia, y era simplemente preguntarte a modo personal Bueno, de hecho, qué viste, por eso no cómo pudimos, lo viste, o no pudimos estar Era el hablando, viernes pasado. Sí. cómo lo viste, qué viste, cuál fue tu impresión del tema, ¿no? Del lugar. A ver, es una situación dura. Una situación dura porque la gente está como está, ¿vale? La gente allí pues lo ha perdido todo. Allí además hablando con un soldado me decía, "Ah, nos han mandado la orden de venir una semana más tarde". Allí la gente pues sufriendo, diciendo, oye, yo quiero comer. Claro, allí a la gente pues le llevamos comida, agua, pañales. eh, una situación que realmente ha avanzado y sigue avanzando gracias a los voluntarios, a los cientos y miles de voluntarios que han ido. También mucha gente joven, aunque de esa generación de cristal que dicen, pues hay gente que efectivamente no sirve para nada, sirve de relleno. Pues es verdad que hay muchos jóvenes, cientos, oye, pues han demostrado el valor de ir allí. La verdad que estoy muy contento de que haya habido esta respuesta en la sociedad, porque realmente es por lo que va avanzando la situación, por lo que empezó a avanzar desde los primeros días, que al final es que tú te vas a la cama o, bueno, hay gente que no se pudo ni ir a la cama porque le empezó a entrar el agua estaban tranquilos viendo la tele y de repente, entra el agua, entra el agua, entra el agua, que 2 metros llegó el agua, ¿sabes? Hay gente que dice, es que estuve a punto de ahogarme, ¿no? No, es que tuve que bajar corriendo a por mi madre o a por no sé quién. Y claro, la gente ha perdido lavadoras, frigoríficos, tal, muebles. Yo estaba en casa sacando muebles, sacando de todo, a calles hasta arriba de todo, de coches, de barro, de fango. Allí, claro, hay que ir con cuidado, con mascarilla, con botas de agua, con guantes. Allí, pues está todo hecho. Hay zonas que están mejores, zonas que están peores, pero las zonas que han sido realmente afectadas son zonas que si tú vives allí, has vivido toda tu vida y y se supone que ahí vas a tener que seguir viviendo, pues se te viene todo encima, ¿no? Porque Qué fuerte. no sabes qué va a ser de ti, ni cómo vas a poder hacer tu negocio o tu vida en general. Hay gente que de hecho no solo lo ha perdido todo en el sentido de lo material, sino que también ha perdido a sus seres queridos, se ha quedado sola en la vida y pues claro, allí la gente pues te llora, está desesperada, otras gentes pues bueno, pues saben tirar hacia adelante y bueno, pues tiran, pero es una situación dura para quien la vive allí. De hecho, yo que he estado allí, sí que me gustaría añadir que, pues claro, tú cuando ves la televisión, redes o tal, imágenes, vídeos, dices, joder, qué duro puede ser, ¿no? Tal, pero cuando vas allí es algo que cuando realmente lo vives, ves a la gente, ves. De hecho, yo me acuerdo que la primera imagen, de hecho, es que el primer día estuve en Paiporta, que es la zona cero. El primer día ya fui allí directamente. Bueno, pues, cuando llegué allí, ponme una imagen de Siria al lado, que es lo mismo, o sea, parecía la guerra, Oh. literalmente. Me quedé impresionado, ¿eh? No me lo esperaba. Ya, Jorge, y de todo ese testimonio que tú tienes, de lo que tú viviste ahí en Paiporta, ¿cuál fue el que más te tocó el corazón? Claro, todos, pero debe haber uno por ahí que fue el que más te conmovió. Pues mira, quizás sería difícil de elegir, la verdad. Eh, entre otras cosas, porque de algunos no me acuerdo mucho y de otros, pues hay tantos. Pero a ver, sí que es verdad que hay uno en concreto que a mí sí que es verdad que digo, fíjate, ¿no? Una semana después, una semana, igual ya habían pasado 9 días o 10, y fuimos allí en uno de los pueblos, porque yo estuve con Ángel Gaitán, ¿vale? Que es un influencer eh, de redes,
y es una persona que lleva allí ayudando desde el día uno, es una persona bastante conocida, que de hecho colabora mucho en el programa este de Iker Jiménez. Y el caso es que, bueno, con los días y tal, al final acabé también estando en el grupo en el que él estaba, tal, pues con el convoy que llevaban de decenas de furgonetas. Y uno de los días me acuerdo que fuimos ya pasados 9 o 10 días, a una casa donde había allí unos señores mayores, pues eso, como a mucha otra gente, pues a llevarle comida, llevarle agua o pañales o tal. Y de esto que tuvimos que llevarles un colchón porque estaban todavía durmiendo ahí en el suelo. Claro, no tenían nada. Y esa es la realidad, ¿no? Gente que, pues no tiene ropa para cambiarse o que no tal y que sale a la calle y que lo que hay es más fango, más de todo, ¿no? Y bueno, pues es una situación que si te toca vivirla, pues salir adelante tampoco es sencillo, ¿no? Luego además hay que añadirle el tema de las ayudas, que recibiremos ayudas, pero ahí está la cosa, recibiremos. En La Palma, por ejemplo, muchos siguen esperando las ayudas, u otros que las han recibido dicen que son insuficientes, ¿no? Allí en La Palma, por ejemplo, hay mucha gente que aunque no ha muerto, porque sí que se iba viendo la lava poco a poco bajar, porque la lava no baja a toda prisa, pues claro, Yo, claro. claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, no es la misma situación, pero claro, hay mucha gente que ha perdido su casa, lo ha perdido también todo bueno, pues allí, por ejemplo, están en esa situación, pues en Valencia, que son muchas más cientos de personas y mucha más catástrofe, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero claro, la gente de allí pues necesita ayuda y ya veremos qué es lo que pasa, claro. Y bueno, saliendo del tema de la DAN en Valencia y continuando contigo, que es súper interesante, tengo varias preguntas que Sí. hacerte. Tú, bueno, el, no que tú querrás estudiar, ser meteorólogo, no sé cómo, cuál es la carrera o cómo se llama, o sea, ¿dónde veremos a Jorge Rey de aquí a 5 años? Aquí en el canal de Jordi Toms, haciendo previsiones para República Dominicana. Yo aprovecho a decirte, Jorge, me encanta sentarme a hablar contigo. A mí me encanta hablar con personas que no solamente tienen un gran conocimiento de algo, sino que son apasionados. Y entonces yo me puedo quedar aquí horas hablando contigo de este tema. Sinceramente, me encanta. Mira, Aprovecho para decirte que sí, que me encantaría volver a hablar contigo, de pues, verdad. mira, Jorge, te voy a contar ¿Mm? lo que pasó cuando bueno, fui con mi esposa, con mi mamá y con mis 2 hijas a conocer a Jorge, a su pueblo. Y de verdad, o sea, tanto mi esposa, mi amor, te amo, que sé que no está viendo, y mi mamá, es que salieron Fíjate. encantadas contigo, Jorge, o sea, por la humildad, por la sencillez, por lo pie en la tierra que tienes, Jorge, de verdad, no cambie nunca, de verdad, que eso te enaltece y te hace grande. De hecho, hay un refrán que dice, eh, dinero y poder y conóceme como soy. Que mira, de verdad, o sea, tienes las fama, tú tienes la fama. Y realmente de verdad eres muy humilde, o sea que sigue así, Jorge, sigue así que llegarás muy lejos. Pero bueno, volviendo a hacer la pregunta, aparte del canal de Jordi Toms, que te seguiremos invitando, ¿tú te ves trabajando en Madrid en un canal de televisión? ¿Te ves en otro país europeo o en Estados Unidos como el hombre del tiempo? No sé. ¿Dónde te ves tú, Jorge? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Pues mira, en referencia a lo que has dicho también como comentario, creo que es falta y debería de haber más eh, valores, ¿no? Más humanidad entre lo que está ahí la humildad, la generosidad. Yo, por ejemplo, que no tenía ningún tipo de obligación, o sí, quizás sí,
por eso he ido a Valencia, pero ese es mi punto de vista, es decir, aplazar ciertos compromisos y estar allí unos días. De hecho, estuve una semana en Valencia y ir allí a ayudar a gente que pues lo ha perdido todo, pues, pues no me lo pensé mucho, ¿no? Igual que ayudas a gente, a otra gente por otras cosas o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que de hecho hoy también en parte, en un mundo, no sé si más por la globalización o por eh, el efecto de las redes sociales o diversas cosas, el caso es que se ve un mundo, yo creo que antes quizá era más humano, digo, más, con más valores y que yo creo que hoy se está perdiendo un poco, ¿no? Pero eh, respecto a ya a lo que preguntas y tal, al fin y al cabo el futuro da mil vueltas, ¿no? Quién sabe, igual estoy en República Dominicana ahí dando el tiempo, ¿no? Nunca se sabe. Mira, bueno, No, pero a ver, Serías bien recibido, te lo es muy bien aseguro. recibido. De hecho, mira, Jorge, sí, mira, te digo públicamente porque tú estás grabando y no sé si él no está viendo o no, pero mi tía, que tiene un programa de televisión allá, sí que estaría encantadísima, porque que realmente, o sea, tú eres algo nuevo, o sea, eres algo, un sistema totalmente novedoso, algo fuera de lo común. O sea, hombre, dime que, nuevo como soy, dice Javi, casi te soy recibirás con los sacado brazos de abiertos. fábrica, que acabo de cumplir 18 años. Que si tú estás soltero y si tienes planes de casarte o si no tienes novia, o sea, si quieres responde y si no, Bueno, no, yo cumplo con hacerte la bueno, pregunta. se nubló el tiempo. No, a ver, la verdad que, de hecho es un poco lo que comentaba, ¿no? Al fin y al cabo yo aquí vengo a, bueno, y lo que también te comenté a ti el otro día cuando estuvimos hablando, ¿no? Personalmente, al fin y al cabo el futuro pues da mil vueltas, ¿no? Y yo personalmente, bueno, pues por ejemplo, mira, el tema de la carrera de meteorología no existe, pero sí que existen otras cosas, otras alternativas. Hombre, sí que existe el máster, por ejemplo, de meteorología o diplomas o tal, o formaciones, pero independientemente de lo que acabe haciendo en la vida, ya sea tanto como estudios, como que, bueno, por supuesto, independientemente de hecho de lo que estudie, digamos, de forma oficial, por supuesto también de forma por mi cuenta, también estudio mis cosas de meteorología, ¿no? De hecho, por eso estoy aquí sentado con vosotros, porque, bueno, pues me interesó la meteorología ya desde hace muchos años, he ido adentrándome en ello, entonces, bueno, el clima y tal, la naturaleza, entonces pues oye, el futuro da mil vueltas, ¿sabes? No me cierro a una idea, no me cierro a... eh, bueno, pero sí que es verdad que a mí todo el tema del medio ambiente, por supuesto, me gusta mucho, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y seguramente pues pueda tener mucha relación, claro, con eso. Yo ahora mismo, pues no tengo ninguna relación de nada, la verdad. Bueno, en un futuro me gustaría formar una familia o en un futuro tal, pues sí, vamos a ver si al final es el ciclo de la vida, ¿no? O sea, igual que el ciclo del tiempo, ¿no? Ciclo y sequía, o humedad, o calor, pues esto es lo mismo, ¿no? El ciclo de el ciclo de la vida. Pero ya te digo que al final, pues La cabañuela no predicen ese, ¿no? ni el número de la lotería, ni eso, se van al tiempo, solo a eso. Bueno, no, mira, Jorge, hemos llegado al final de la entrevista, pero Javier Bastán no lo sabe, pero déjame comentárselo. Tú sabes, Javier, que cuando fuimos a conocer a Jorge a su casa, eh, loco, el bocadillo más grande del mundo me lo comí donde él nos invitó. No, 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 ¿De no, qué? no. ¿Bocadillo de qué? El mío era de chorizo. ¡Buah! No dos, tres choricitos, no, o sea, chorizo. ¡Buah! Pero bueno, ok, no, me salí del tema. Javier, tú sabes que Jorge Rey nunca ha ido al Pirineo y lo invité en verano, le comenté que está haciendo la Transpirenaica y lo invité en verano al Pirineo con nosotros. Ay, qué chulo. Jorge, porque Javier y yo pues vamos mucho al Pirineo. Y nada, la invitación está hecha, Jorge, nosotros felices, Pirineo es nuestra casa. O sea Yo no lo que, conozco, no Jorge, lo conozco y de hecho ya te comenté que es algo que tengo ahí pendiente. mira, Te encantará porque como naturaleza es una maravilla.
Mira, pues Jorge, aquí tienen la invitación ya de nosotros dos, invitándote a ti. Jorge, darte las gracias por habernos aceptado. Te aseguro que te invitaremos nuevamente a nuestro canal. Jorge, algo que tenemos Javier Batán y yo, no sé por qué, pero con todos nuestros invitados quedamos amigos, quedamos con una linda amistad, que nos llamamos, nos mandamos WhatsApp, dime qué tú estás, cómo te va. O sea que de verdad, muchísimas gracias, Jorge, gracias por sobre todo Ya la sabes que ahí humildad, me tienes para por de cuando verdad, por quieras. tener los pies en la tierra, como digo. Gracias, Jorge, de verdad, por eso. Javi, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo, a mi esposa, mi amor, que te amo mucho, y a toda nuestra Te da audiencia la cuarta de vez ya que lo YouTube, dice. Facebook, Instagram. Yo estoy enamorado, yo estoy enamorado, yo estoy enamorado. No, quizás tú Hombre, eso estás está bien, caliente y eso te está está bien. enfriando. ¿Qué es lo que está No, pasando? que escriba ella si estoy caliente o no. Dale, Javi. Bueno, yo me repito nuevamente porque gracias Jorge por estar con nosotros. Espero que se repita porque yo genuinamente he disfrutado mucho de toda nuestra conversación y creo que es una conversación abierta, franca, sincera, de temas que te apasionan y que los explicas muy bien y que como se nota que te apasionan, se notan que... Y a mí eso me encanta, a mí eso me encanta. Cuando una gente habla de lo que le apasiona, sí, el Oye, resultado siempre es fascinante. cuando Así que yo, hablo siempre en esto de la previsión y tal, todo esto del tiempo, incluso también en las entrevistas, yo hay algo que nunca dejo de lado, porque dentro de esto de la meteorología, de lo tradicional, está el refranero español, con la cantidad de refranes que hay, incluso para cada día del año. Y hoy es 16 de es noviembre. verdad, Hoy es 16 de noviembre. El refrán para hoy. Pues mira, hoy 16 de noviembre, sábado, sí, sábado. Por Santa Margarita atiza el fuego y mucha brisca. Quiero, bueno, primero dar las gracias a mi amiga Ana de Galicia, que está aquí viéndonos, porque ella fue la que me pidió, me dijo, Jordi, ¿por qué tú no? O sea, yo llegué a ti, Jorge, por una combinación de factores. Eh, Voy primero para atrás. Yo te comenté que estoy haciendo la Transpirenaica, Jorge, y yo estaba en Andorra ahora en este verano y en una cima. Y el caso es que no empezó, o sea, nos quedaban como 7 días de caminata en el Pirineo y como a las 5 de la tarde vemos que al día siguiente iba a llover mucho al final del día. Dijimos, bueno, mira, pues nada, nos levantamos temprano, caminamos. De hecho, llamé a mi esposa y decirle, mira, mi amor, si tú ves que el GPS no se mueve porque estamos en el medio de la nada, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, cuando nos levantamos en la madrugada, a las 5 de la mañana, a caminar en el Pirineo, pues vemos que viene una Sí. tormenta, pero o sea, como nunca visto, como nunca visto. Y dijimos, mínimo 3 horas para escapar de Andorra, porque si no, es que nos vamos a matar. Y el caso es que nada, fue un corre-corre hasta llegar al centro de Andorra. Cuando llegamos a Andorra, me dice el amigo mío, Jorge Rey ya lo dijo, que iba a venir una bala, que iba a haber una tormenta. Y yo dije, yo no lo dijiste antes. Y, y dije, déjame ver más de Jorge Rey. Y fue cuando empecé a ver de ti. Y entonces mi amiga Ana, que nos está viendo, que de hecho Ujú. Ana, que es que llega como mi esposa, pues Ana me comenta, Jorge, ¿por qué tú no vas con un meteorólogo que no hable de la meteorología, del clima? Y dije, mire que nada, o sea, Jorge Rey. Y fue cuando te escribí. Y de verdad, nunca pensé que me ibas a responder. Por eso de verdad felicito admiro tu humildad, Jorge. No cambie nunca. Ya cuando creo yo vídeos en bueno, YouTube o tal, pues ya lo comparten los medios. Entonces, yo normalmente no suelo aceptar entrevistas. Lo que pasa que, bueno, pues a veces, yo qué sé, pues gente que igual algún canal o alguna cosa que me llame mucho la atención, oye, pues aquí sí que quiero estar, ¿no? Pues sí que acepto. Y luego además, canales en los que yo que sé, a veces, pues te cae bien yo que sé, pues la persona o lo que ves y tal, no sabes ni por qué, pero yo que sé, dices, venga, y, y poder hablar. Estos dos me van a caer bien. Luego, además también porque pues puedes hablar también de otra forma, ¿no? Porque al final esto no es televisión y puedes hablar más tranquilamente. sí, estamos Que charlando yo esto también tranquilamente. Sí. me acuerdo mucho de cuando empecé, ¿no? Es decir, claro, yo cuando empecé, claro, ¿qué visualizaciones tenía? ¿Qué es lo que Sí. pasa? Que justamente no tener visitas, que te inviten a una radio de un pueblo cercano,
cosas así, dices, vale, te sirve para aprender, te sirve para pensar, para aprender a seguir comunicando. Digamos que, bueno, también considero importante poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque luego además también Claro, hay mucha gente. todo tiene su Sí, pero cabida. luego también porque hay mucha gente por ahí pues que no es famosa, pero que puede ser muy inteligente o que te puede aportar. O sea, me refiero, no solo la gente que está en los medios o que está en la televisión o que tiene millones de seguidores es con la única que te tienes que relacionar en el mundo, ¿no? Entonces, me refiero que al final es como si Jordi Toms el día de mañana tiene un programa el más visto del mundo. Entonces voy a eso, ¿no? Que al final, pues en el futuro incluso puede ser que esa gente evolucione a eso o a otras cosas, me da igual, pero, o sea, y Claro, luego además detrás de claro. las televisiones, detrás de las redes sociales o de todo lo que hay, también la gente tiene un equipo o tiene gente por la que se hace aconsejar o que le hace aprender. O que luego es verdad que unido a los valores en los que pues me he criado, pues me gusta mucho poder valorar la humildad, el saber hablar en público con educación, incluso aunque estés discutiendo o estés en confrontación de ideas, perdón, o Sí. etcétera, ¿no? Por supuesto, otras cosas como puede ser el ayudar a los demás, ¿no? Que por eso he estado en Valencia y no pudimos hablar la semana pasada, ¿no? Pues yo Correcto. pudiendo aplazar mis compromisos, pues me decidí a ir allí. Quizá fue algo loco, quizá no fue algo loco. Bueno, yo la verdad que he sacado una experiencia bonita, ¿no? Porque aprendes muchas cosas, pero claro, es una experiencia dura, ¿no? Porque vas allí por lo que vas. Pero es una experiencia que aporta muchas cosas, ¿no? Y que aporta al final, pues, que es muchas cosas, pues la realidad de la vida, ¿no? La realidad de las situaciones Pero, duras, de las situaciones drásticas, de las tragedias. Además también allí vas como uno más, vas a ayudar y a hacer que la gente pues siga adelante, ¿no? Tras una tragedia de estos niveles y de hecho te diría que el ir allí a ayudar y tal es vamos, y sin nada a cambio, ¿no? Te ofrezco mi tiempo, incluso mi llena. dinero, porque estás Sí, aquí, sí. estás aquí pagando tu hotel o estás aquí. Hay gente que se ha gastado cientos de euros en pagar medicamentos a gente o miles incluso. O sea, te quiero decir que al final gente que ha donado incluso millones o en total donaciones también de millones de euros de muchísima gente de la sociedad española. Entonces, ayudar es una situación que también, pues cuando uno lo hace, lo nota, ¿no? Sabe que está Es verdad. haciendo algo bueno. Ojo, Jorge, que a mí los franceses me reconocen en el Pirineo, ¿eh? Que a Ah, mí la gente en el Pirineo ya me conoce. ya me lo Mira, dijiste otra ya. Jordi, yo te sigo. Claro, mis hijas no lo entienden, ¿no? De hecho, Jorge, mi hija tiene una amiga que le preguntó a mi hija que si tú eres un cantante. Un cantante, De reggaetón, ¿no? Viene la nube, te va a mojar. qué bueno. Nada, bueno, ya. No, ya, se acabó, se acabó. Jorge, un abrazo muy grande. Quédate con nosotros, no te vayas. Gracias a la audiencia, gracias a todo lo que nos han visto. Gracias por ver otro episodio más del podcast Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y nos vemos en la próxima. Lo mismo Que Jorge, digo, ya. Un Estamos aquí placer. nosotros. Jorge. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.